Buenos días, hermanas. Hoy vamos a continuar con el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 8 al 6. Y antes le vamos a dar gracias al Señor por este día hermoso que nos dio y vamos a continuar con este estudio que hemos estado dando a las hermanas en la semana. Oremos, hermanas. Señor, gracias por un día más. Gracias, Padre, por nuestras vidas. Gracias, Señor, por las decisiones buenas que hemos tomado. Gracias, Señor, porque si hemos tomado malas decisiones en nuestra vida, gracias porque tú estás ahí para corregirnos y tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, mi Dios, que nos ayudes a poder entender lo que tú hoy nos vas a enseñar. Y es maravilloso ver cómo por intermedio de otros pueblos, de otras personas, tú nos hablas a nosotros y podemos identificarnos claramente con ellos, lo que vamos a hacer hoy. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, hoy me tocó en Gálatas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 4, del 8 al 16, ¿ya? En este capítulo, Pablo muestra su amor y profundo temor por ellos, por los cristianos. Conoceremos y veremos como nunca antes el amor de Pablo. ¿Cómo, pues, podían volver el pueblo al abismo de donde los había sacado Dios? ¿Cómo pueden volver sabiendo todo lo que habían sufrido? ¿Cómo podían volver a ser débiles? Desde acá, ¿ya? En Gálatas 4, del 8 al 16, vamos a ver el primer versículo, ¿ya? Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. O sea, bueno, Pablo aquí le recuerda quiénes eran antes, ¿ya? Y de que le recibieran en el Evangelio. Meros paganos sirviendo a los ídolos que no eran dioses. ¿Mm? En el versículo 9 dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizarte? Pablo hace una pausa aquí para corregir a sí mismos al decir que no fueron ellos quienes conocieron a Dios, ¿ya? Como si fuera por su propia búsqueda, sino más bien siendo conocidos por Dios. Fueron conocidos por Dios. En el versículo 10 dice: guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. ¿A qué se refiere? Que nombra los meses, los tiempos, los años como si fuera algo que valiese la pena. ¿Cómo habían cambiado ellos? ¿Cómo habían cambiado? El versículo 11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Estaba arrepentido él de haber hecho todo lo que había hecho? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo apela a su propia inquietud, dice, y temor por Dios. Teme grandemente que todo su tiempo haya sido en vano, con ningún resultado. Como judío ortodoxo y fariseo, dice, Pablo salió del abismo de guardar días, meses, abandonó esa falsa confianza para hacerse como gentil y poder hacer apóstol de ellos mismos. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 9, 21, 23. ¿Ya? Si quieren buscarlo ustedes. En el capítulo 12 nos habla: os ruego, hermanos, que hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Dice: ningún agravio me habéis hecho. Como ellos podían ahora abandonar su conversión a Cristo, dice, ¿cómo podían hacerlo? ¿Cómo podían abandonar lo que ellos habían ofrecido a Cristo? Su vida, cómo ya la habían cambiado, para volver a aquello que resultó tan inútil, dice. El apóstol continúa diciendo: os ruego, hermanos, le dijo, os ruego. Y escribía él una carta, una nota, de ternura y esperanza, ¿ya? Y que os hagáis como yo, dice,
también me hice como vosotros. Pablo quiere hacerles entender que lejos de hacerle a él, se están haciendo daño, se están hiriendo ellos mismos. Bueno, en el capítulo 13, 14 y 15 dice así. Lo voy a leer los tres juntos, ¿ok? Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, aquí lo está hablando Pablo, ¿ok? Os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis, ¿ya? Como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo 15, dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dárselo. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Yo entendía esta parte, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, cómo estamos con el primer amor, estamos contentos, estamos felices, hoy queremos aprender los versículos, queremos enseñar, sufrimos por aquellos que no están aprendiendo, no están sabiendo lo que nosotros sabemos. Entonces, por eso le dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabas en esos tiempos? Y le decía eso porque en ese tiempo Pablo estuvo enfermo. Me parece que no se sabía si era lepra, una enfermedad que tuvo, pero él decía que ellos hubiesen sido capaces de sacar sus ojos para dárselo a él. Era tanto el amor, así era el cambio que ellos como él los conoció antes. Entonces, que dice, Pablo se recuerda cómo encarecidamente, dice, encarecidamente, y le recuerda a Pablo a ellos, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, dice, y no me despreciasteis por la prueba que tenía de mi cuerpo, ¿ya? Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, como dice el versículo, ¿cierto? Que leímos ahora. En esta parte de la carta, vemos al apóstol Pablo lleno de gratitud por la solicitud. Los Gálatas, en aquel momento, duros de su ministerio. El apóstol recuerda de manera vivida la acogida tan calurosa de parte de ellos. Bueno, ¿quién no recuerda cuando te reciben bien? Aunque a veces somos al revés. Más nos estamos recordando cuando nos reciben mal, cuando nos hablan mal, cuando nos contestan mal. Pero él recuerda esto. Dice, se lo voy a leer. En esta parte de la carta dice que Pablo estaba lleno de gratitud por la solicitud de los Gálatas. En aquel momento duro de su ministerio, el apóstol recuerda de manera vivida la acogida tan calurosa de parte de ellos. Hermanas, qué mezcla de emoción y traición. Hemos visto cómo el apóstol Pablo ha defendido el mensaje que les enseñó a los cristianos en Galacia. Lo hemos visto corregir a los cristianos, señalar a falsos maestros, también que se habían infiltrado en la iglesia, tratando de cambiar el mensaje que él les había enseñado. Pablo se ha concentrado en una sola cosa, que la justificación, o sea, en otras palabras, lo puedo decir, la manera en que ellos y nosotros somos salvos es única y exclusivamente por un acto de gracia, un regalo y un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Recuerden la iglesia de Galacia y en las iglesias actuales, estamos hablando de las iglesias de ese tiempo, están hablando de la iglesia de ahora, recuerde que no hay mucha diferencia, ¿ya? En esas iglesias se han infiltrado falsos profetas, dice, que han tratado de cambiar el mensaje. Eso ya es conocido de parte de nosotros, ¿cierto? Pablo fue firme en decirle a los cristianos, estén firmes, ¿ya?, de la libertad que Cristo les dio. No vuelvan atrás a los rudimientos de la ley. Para Pablo lo más importante eran vidas transformadas. Él amaba a estas personas. Él, ¿qué no trató de hacer? ¿Cuántas veces no le habló? ¿Cuántas veces no le aconsejó? También Pablo dice, no todos son hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios,
¿ya? Y por cuanto, o sea, recuerde este versículo, ¿se acuerda cuando dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? Me gustó esto y lo dice, no todos son hijos de Dios, porque dicen, no, si todos son hijos, Dios nos ama a todos y Dios no quiere a todos. Y yo a veces me digo, no, no es así. Y entonces me gustó donde dice, no todos son hijos de Dios, todos fuimos creados por Dios, que es la diferencia, ¿ya? Si tú no eres hijo de Dios, te voy a dar un consejo. No ores, porque tu oración no pasa más allá del techo. Recuerdo yo que una amiga, más de una amiga, otras amigas, me pedían oración y me decían que ellas estaban orando y que le pedían al Señor por su problema que tenían. Entonces yo le decía, no sigas orando, no lo hagas. ¿Pero por qué, por qué me dice eso? No lo hagas porque Dios no te está escuchando a ti. Y entonces imagínense su reacción. Yo dije, no, Dios no te escucha a ti. Y dije, solamente Dios escucha a sus hijos. Solamente Dios escucha a sus hijos. Tu oración va a llegar hasta acá nomás. Estás perdiendo tiempo. Y le doy gracias a Dios que pude hablar con ella, a una de ellas, y con harta agonía en su corazón, me llegó afligida una vez a mi hogar, y yo le dije que iba a seguir ella sufriendo, iba a seguir pasando lo que está pasando, y que solamente ella tenía que entregarle su vida a Dios, su corazón. Tenía que pedir perdón por todos sus pecados, y entregar su corazón. Y Dios iba a poner un sello en su corazón porque iba a ser su hija. Tú eres mi hija y aquí nadie te va a hacer daño. Aquí va a haber un sello en tu corazón. No permitiré que nadie te toque porque eres mi hija. Y voy a escuchar todas tus oraciones. Pudo entender de la manera que cada una le explicamos diferente. Pudo entender. Y se fue. Entonces yo llego a su casa para 2 o 3 días y me llama muy acongojada, triste, y me dice, Nali, me dice, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Qué cosa? Le digo yo, ¿cómo tengo que hacer eso? ¿Qué? Yo quiero tener a Cristo en mi corazón. Me dice, yo le me pararon todos mis pelos de mi cuerpo. Y yo dije, oh, gracias Señor. Y ahí yo le dije, mira, repite esta oración conmigo. Entonces, ¿por qué esperar llegar a esos momentos de tanto dolor para obedecer? Y decir, Señor, tenías razón. No, espere que pasen, sufras tanto, no. A ver, ¿cuántas personas nos han estado diciendo, enseñando? Amigos cristianos, pastores que están cansados de volver a repetir lo mismo. Bueno, Dios, hermana, nos ama y quiere lo mejor para nosotras. Así como Dios, así como Pablo, así como un padre, así como un pastor, están preocupados que si ven en peligro sus ovejas, los corrige, las persigue, las busca y en su corazón herido dice, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Qué ha pasado con ustedes? Si tanto le hemos hablado, tanto llevamos años contando. ¿Cuántos años desde que Jesucristo caminaba predicando el Evangelio y siguieron los apóstoles, leí todos los llamados del Señor? ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? Bueno, yo, hermana, lo único que te puedo decir que cuando vengas a la iglesia, no vengas a escuchar lo que quieras, lo que te convenga. Escucha lo que Dios dice que hagamos. A eso, con esa disposición tienes que llegar aquí en tu corazón. Dios, hermana, no puede ser burlado. Lo que haces, lo que desobedeces a conciencia, lo vas a pagar. Pero ¿cómo si Dios me ama? Bueno, ¿quién no ha castigado a un hijo? Levante la mano, ¿quién no ha reprendido a un hijo, a uno de sus hijos? Yo lo he hecho porque los amaba. Ahora no, porque está muy grande, pero también los reprendo. Entonces, escucha lo que Dios dice que hagamos, ¿ya? Es maravilloso cómo Dios nos ha hablado a nuestras vidas. Es maravilloso cómo Dios le da la paciencia a los pastores para que ellos continúen hablándonos, continúen
por amor, insistiendo una y otra vez, todas las veces, leyéndonos la Biblia, aconsejándonos y diciéndonos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Una de las características de un maestro falso, porque también estuvimos hablando de los maestros falsos, hermanas, anteriormente, y lo último dice, una de las características de un maestro falso, dice, les voy a leer, es que se trata de ganarse a los convertidos de otro, y no los dirige a la palabra de Dios ni a Jesucristo, dice. No fueron los judaizantes quienes ganaron a los Gálatas para Cristo, sino Pablo. Él fue quien los ganó. Como los miembros de las sectas falsas, ahora estos maestros falsos no estaban ganando a los perdidos para Cristo, sino estaban robándose, dice, a los convertidos de aquellos que verdaderamente servían al Señor. Pablo era su amigo amante, dice. Se había hecho como ellos, identificándose con ellos. Ahora ellos estaban abandonándole para seguir a líderes falsos. Dice, Pablo les dijo la verdad, pero los judaizantes le dijeron mentiras. El interés de Pablo era glorificar a Cristo, mientras que los judaizantes se glorificaban a sí mismos, ¿ya? Y a sus convertidos. Y bueno, ahí hablaba así que tenían celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Cuidado, hermana. Así como Pablo muestra su amor en estos capítulos, ¿ya? Por sus creyentes, por quienes ellos estuvieron esclavizados, por quienes ellos sufrieron, que más que ellos saben lo que pasaron. Y aún así, con este estudio, yo quiero que ustedes, espero que les quede en su corazón y recapaciten y pónganse en lugar de ellos, que Dios me está hablando a mí. Hoy día Dios le habló a usted. Usted es uno de esos cristianos en los cuales aprendimos cosas, el Señor nos sacó de lo mal, del pecado, Dios transformó nuestras vidas y estábamos con el primer amor y queríamos hacer todo bien, queríamos aprender versículos, queríamos enseñar, queríamos hacer muchas cosas lindas. Y de repente llegaron falsos profetas y nos engañaron y nosotros creímos. Nuestra vida espiritual estaba débil. No cualquiera puede venir a tu vida si tú estás espiritualmente bien. Si tu Espíritu Santo está ahí en ti, en tu corazón, te va a demostrar, te va a hacer sentir, te va a hacer presentir que es tan malo que otras personas me estén contando falsas doctrinas. Van a venir falsos profetas, como dice acá, pero usted solamente con esto, ¿ya? Usted abre, si no entiende, le pregunta a quién, a un pastor, obviamente, primeramente, si es verdad lo que tal persona está diciendo y en la cual usted está confundida. Solo Dios va a querer lo mejor para nosotros, así como Pablo quiso lo mejor para su pueblo. Él feliz a un principio, decepcionado después, y él seguía luchando y orando por cada uno de ellos. Espero que se haya entendido este estudio hoy y le doy gracias al Señor porque como toda la mayoría de nosotras lo decimos, primeramente el Señor nos habla a nosotras personalmente y qué rico que usted entienda también que Él está hablando a usted, ¿ya? Y le doy gracias al Señor por este día y espero de verdad que al término de este estudio de Gálatas podamos nosotros juntarnos y comentar cada uno de los pasos que han sido maravillosos, de verdad, maravillosos. Bueno, le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, que el Señor las bendiga y mañana nos veremos con otra hermana. Las quiero mucho.